Estamos teniendo algunos problemas. Como resultado, el tiempo para que el escenario se reanude está por decidir. En el recinto del festival de verano al que fui con mi hija, sonó un anuncio repentino. El público que había estado esperando con ansias el espectáculo abucheó ruidosamente. Mi hija, que había venido conmigo, también parecía decepcionada. Reuní valor y me dirigí a un miembro del personal cercano. Por favor, llamen al organizador. En ese momento, un miembro del personal que pasaba por allí gritó mi nombre. Mi nombre es Miguel. Tras graduarme de la universidad, conseguí un trabajo y ahora trabajo en ventas para una empresa general. Mi hija Sofía está actualmente en la secundaria. Parece que está disfrutando plenamente de su juventud. Sin embargo, yo tampoco me quedaba atrás. En la secundaria formé una banda y tocaba la guitarra. En aquel entonces, cuando estaba loco por la música, los 4 miembros de la banda nos reuníamos día tras día para practicar o pasar el rato. Sin embargo, en otoño de mi último año, justo antes de graduarme de la secundaria, tuve una gran pelea con el chico que era el vocalista. Y así dejé la banda. El batería era un antiguo mejor amigo. Él era el único que decía que quería tocar juntos hasta el final, pero yo no pude cumplir sus expectativas. Y al final la banda se separó. Me despedí de mis compañeros de banda y fui a la universidad. Después de eso, llevé una vida muy ordinaria como empleado de oficina. Conocí a mi esposa y nos casamos por amor. Nació nuestra hija y soy muy feliz. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera continuado con la música. Sin embargo, si lo hubiera hecho, quizás no habría conocido a mi esposa y a mi hija. Así que no me arrepiento de haber dejado la música en absoluto. Estoy muy feliz con mi vida tal como está ahora. No le había contado a mi hija Sofía sobre mi historia musical. Sin embargo, quizás está en su sangre, ya que mi hija también formó una banda con sus amigas de la secundaria y tocaba la misma guitarra que yo. Estaba preocupado por mis propias experiencias, pero ella parecía estar disfrutando. Un día mi hija me pidió un favor. Papá, quiero ir a un festival de verano. Y me mostró la pantalla de su teléfono un anuncio con una larga lista de bandas que conozco. El lugar está lejos. Está lejos, ¿verdad? Dije ocultando mi timidez. Sí. Está lejos, así que no puedo ir con mis amigas. Y tú eres mi única esperanza, papá. Creo que soy un padre afortunado por tener a mi hija adolescente invitándome así. Mi hija me miró con ojos serios. Bueno, supongo que no tengo otra opción. Genial. Mi esposa nos observaba y se reía. Probablemente piensa que soy demasiado complaciente. Sabiendo eso, fingí ceder ante su mirada y le prometí a mi hija un viaje durante las vacaciones de verano. Y ese día llegó en un abrir y cerrar de ojo. Mi esposa se quedó en casa sola. Parecía feliz de tener tiempo para ella por primera vez en mucho tiempo. Despedidos por mi esposa sonriente, mi hija y yo subimos al tren de alta velocidad. Me pregunto cuánto tiempo ha pasado desde que salí con mi hija así. Era la primera vez desde que entró en la adolescencia en la secundaria. Ligeramente nervioso por qué hablar. El tren de alta velocidad se dirigió a nuestro destino. Mucha gente se dirigía al recinto del festival de verano y estaba abarrotado. Papá, date prisa. Aunque se vendían diversas comidas, mi hija las ignoró y se dirigió directamente al escenario. Parecía que había revisado a fondo los lugares y horarios de los escenarios de la banda que quería ver. En ese momento, todavía pensaba ingenuamente que sería feliz si pudiera simplemente acompañarla y tomar una buena cerveza. Los profesionales son realmente increíbles, murmuró mi hija viendo actuar a un profesional en vivo por primera vez, con los ojos brillantes. Me sentí muy feliz de verla así. Es tan gratificante ver a un niño encontrar sus sueños o algo por lo que puedan sentir pasión. A pesar de que hay muchos adultos en el mundo que no tienen sueños, mi hija se estaba divirtiendo moviéndose con la música junto con los demás miembros del público. Después de eso, fuimos a varios escenarios más, y ya estaba oscureciendo. Tengo más ganas de ver a la próxima banda. Papá, ¿los conoces? Por supuesto que los conozco.
Es la banda con Chris como vocalista, ¿verdad? Dije con un poco de orgullo. Los ojos de mi hija se abrieron de par en par. No pensé que supieras hasta el nombre del vocalista. Actuaste como si no te interesara. Me reí de su comentario. De hecho, solía escuchar las canciones de Chris, la banda que mi hija esperaba con ansias bastante a menudo. Ha sido desde entonces que lo he escuchado cantar en vivo. Conozco sus canciones recientes, porque mi hija a menudo las escucha o las copia en casa con su guitarra. De hecho, yo también soy una de las personas que esperaba volver a escucharlo cantar en vivo hoy. Sin embargo, incluso después de la hora programada, la banda no aparece en el escenario. Los problemas son comunes en los conciertos. Sin embargo, por alguna razón, parece que nubes oscuras se ciernen sobre el escenario. ¿Qué pasa?, murmuró mi hija ansiosamente. Fue entonces. Estimados clientes, actualmente estamos experimentando problemas en el escenario C. Como resultado, el tiempo de reinicio del escenario está por decidir. Lamentamos sinceramente los inconvenientes y agradecemos su comprensión. Repetimos que eso es lo que decía el anuncio. No solo mi hija, sino también el público circundante soltó gritos de sorpresa. No fue un anuncio de cancelación, lo que significa que no podemos irnos de aquí todavía. Sin embargo, incluso después de 5 minutos, incluso después de 10 minutos, no parece haber ninguna señal de reanudación. Aparentemente, se difundió un rumor entre el público de que el guitarrista estaba herido. Si es por eso que no pueden actuar, entonces no se puede evitar. Un guitarrista es indispensable para una banda. Si es una lesión, probablemente se cancelará, murmuró mi hija decepcionada. Perdiendo la paciencia, miré a mi alrededor inquieto. Quería que mi hija se divirtiera hasta el final. Con ese único pensamiento, encontré la carpa del personal y me acerqué a ella. Disculpe, ¿podría llamar al organizador?, le pregunté a un miembro del personal cercano. El miembro del personal me miró con apuro y dijo: «Lamento informarle si es sobre el escenario. Aparentemente me confundieron con un quejoso». «Oh, lo siento. No soy un quejoso ni nada por el estilo». Justo cuando iba a decir eso, Miguel escuché una voz llamar mi nombre. Instintivamente levanté la vista hacia la voz. Allí estaba un hombre involucrado en el evento. Al verlo con traje, probablemente es una persona bastante importante. No podía recordar quién era el hombre. Ni siquiera después de buscar en mi memoria. Soy yo. Soy David. David. Sin embargo, mientras lo decía alegremente, los recuerdos del pasado acudieron en masa. David. Allí estaba un miembro de la banda con la que solía tocar mi mejor amigo David. Él tocaba la batería. Solía preguntarme cómo podía producir sonidos tan potentes con brazos tan delgados. «Has ganado bastante presencia», dije mirándolo a la cara. «Ahora es mucho más grande y casi irreconocible. Ha pasado desde la graduación de la secundaria que no veía a David. Habiendo dejado la música atrás, ni siquiera sabía qué estaba haciendo mi antiguo mejor amigo». «No has cambiado. ¿Es esa tu hija?» «Así es. Mi hija Sofía». Presenté a mi hija. «Encantada de conocerte. Soy Sofía». Mi hija hizo una reverencia tímidamente. Al ver eso, David se veía feliz. Sí, escuché que el guitarrista se lesionó. Es un rumor entre el público. Transmití la situación actual en el público. Al escuchar eso, David se llevó la cabeza a la desesperación. Ya veo. Así que ese rumor ya se está extendiendo. Parece serio. De hecho, parece que el guitarrista se cayó y aterrizó torpemente sobre su mano, y está de camino al hospital. Por eso no pudo regresar a tiempo. Esperaban su llegada pensando que probablemente era un esguince leve o una contusión, pero se convocó una reunión de emergencia y lo convocaron. Él estaba de camino. David me dijo que lo siguiera. ¿Está bien? Estarás bien. Mi hija se sorprendió de que fuera amigo de alguien involucrado en toda esta situación. Sin embargo, no era frecuente tener la oportunidad de ver tras bambalinas así. Decidí seguir a David. Parte de ello era para la experiencia de mi hija, pero al mismo tiempo,
Como alguien que una vez estuvo involucrado en una banda, sentí una sensación de responsabilidad de averiguar el estado del escenario y ver si había alguna manera de remediarlo. Cuando fui al lugar de la reunión, escuché la voz del organizador diciendo: «Es una emergencia. El guitarrista acaba de recibir un diagnóstico en el hospital y tiene una fractura. El médico le ha ordenado que no actúe hoy». El personal comenzó a murmurar. Si hubiera sido un esguince menor o algo así, podría haber tocado con él inmovilizado, pero una fractura haría imposible. Esto es terrible. Necesitamos encontrar un sustituto de inmediato o decidir cancelar, pero es una banda popular. El público está esperando y cancelar ahora no es una buena idea. El organizador tenía los ojos llorosos y el personal circundante parloteaba expresando sus opiniones libremente. David se agarraba la cabeza mirando la escena. No podía empezar a comprender el peso de su responsabilidad. Pensé que si pudiera hablar con el organizador y con Chris, quizás podría ayudar de alguna manera. Pero pensándolo con calma, no era tan simple. Estar aquí, sin poder hacer nada, solo sería un obstáculo. David, no te presiones demasiado. Incluso si se cancela, sus fans lo entenderán. Fue entonces cuando David me miró como si le hubiera golpeado una idea y dijo: «Miguel, ¿tú tocas la guitarra?». Me sorprendí y levanté la voz. Mi hija, sin entender lo que pasaba, miraba de un lado a otro entre mi cara y la de David. «Puedes hacerlo, ¿verdad?». Sin embargo, David no apartó la mirada de mí. Me quedé en silencio. Ciertamente pensé en lo que podría hacer, pero esto era obviamente imposible. No era un lugar pequeño como en aquel entonces. Les estoy pidiendo a ustedes dos. Pero entonces escuché otra voz diferente a la de David y levanté la vista. Chris fue mi hija quien dijo su nombre. Ahora el vocalista de la banda en problemas. Me miró y me pidió directamente que fuera un sustituto. Me quedé sin palabras ante su aparición. Nunca imaginé que me lo pediría. «Por favor, es más fácil cantar con tu guitarra que sacar un guitarrista de otra banda». «Lo entiendes, ¿verdad?», me dijo. Mi hija estaba asombrada. Y no me extraña que el vocalista de su banda favorita estuviera justo delante de ella. Y eso no fue todo. «Por favor, Miguel, tú formaste una banda conmigo y tocamos juntos antes. Eres la persona más adecuada aquí». Ese vocalista inclinó la cabeza ante su padre. Podría hacerlo. Pero quería mostrarle el escenario a mi hija. Lo que necesitaba para escapar del conflicto era coraje. «Está bien», respondí. «Hemos encontrado un sustituto». El rostro de David se iluminó ante mis palabras. Gritó e inmediatamente dio instrucciones para comenzar los preparativos. Observando esto, Chris, el vocalista con aspecto aliviado, sonrió y habló con mi hija, la hija de Miguel. Mi hija asintió tímidamente. «No te preocupes, la guitarra de tu padre es mi guitarra favorita en el mundo. Espera el concierto de tu padre». Mi hija, por supuesto, ni siquiera sabía que solía estar en una banda con mis antiguos compañeros, y mucho menos que tocaba música. Abrumada por la repentina avalancha de información, solo miró sorprendida, un poco desconcertada, y asintió de nuevo. Los preparativos procedieron apresuradamente, y me prestaron una guitarra. La guitarra colgada sobre mi hombro por primera vez, en mucho tiempo, se sentía pesada en muchos sentidos. Sin embargo, tan pronto como moví un poco las manos, se movieron como un pez en el agua. Recordando las canciones que mi hija solía tocar y la música que salía de su habitación todas las noches, toqué ligeramente las canciones de su banda, y los compañeros de banda de Chris, el bajista, y el batería se unieron para una rápida prueba de sonido. Parece que las canciones estarán bien por ahora. Finalmente, la banda de Chris subió al escenario. El público, que había estado esperando ansiosamente la aparición de los miembros de la banda, estalló en júbilo. Chris se disculpó por la demora, explicó que el guitarrista se había roto un hueso y no podía tocar, y luego me presentó. «El guitarrista de la primera banda que formé tocará con nosotros hoy como invitado». Cuando aparecí, los fuertes gritos casi me marearon.
Sin embargo, mi hija estaba mirando desde bastidores. No podía hacer una actuación patética. Levanté la cabeza y rasgué la guitarra con firmeza. La música, la voz de Chris y los vítores resonaron en respuesta. Tocando la guitarra como un loco, sentí una sensación de alivio al ver a Chris, con quien había pasado mi juventud, frente a mí. Se sentía como si el tiempo se estuviera rebobinando. Había estado pensando en mi hija. Pero mientras disfrutaba de la música, sentí que estaba de vuelta en la secundaria, dominado por la emoción de la alegría. El concierto fue un gran éxito. Recibí aplausos de las personas involucradas y me alegré de agradecerles. Aunque lo había considerado una experiencia para mi hija, parecía que yo era quien mejor la había vivido. Me invitaron a unirme a la fiesta posterior. Mi hija y yo nos sentamos frente a Chris, con David a su lado. Los miembros de la banda y el personal del sistema también estaban allí. Después del saludo de Chris, brindamos y todos celebraron el éxito del concierto. El guitarrista también me agradeció. Miguel, lamento mucho los problemas de hoy. Muchas gracias. No hice nada. Más importante aún, eso fue un desastre para ti. El backstage está lleno de equipo y cosas. Es peligroso, ¿sabes? Pensándolo bien, el hombre dijo: no fue mi descuido lo que causó esto, pero realmente me salvaste hoy. De hecho, empecé a tocar la guitarra en la escuela primaria después de escuchar tu guitarra, Miguel. Dijo que me sorprendió. Nunca imaginé que existiera alguien así. Es por eso que su guitarra suena un poco como la de Miguel, y es fácil de cantar, dijo Chris también. Ya veo. Gracias. Mejórate pronto y vuelve a apoyar a Chris, dije sintiéndome feliz. Mi hija, que había estado escuchando en silencio nuestra conversación, finalmente expresó su pregunta. Más importante aún, no tenía idea de que tocabas la guitarra, papá. Y tampoco sabía que eras amigo de Chris. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me quedé en silencio ante sus palabras. Chris sonreía. David, que observaba, comenzó a hablar. ¿Qué no se lo dijiste a tu hija? No es algo de lo que hablar. Ignorándome, David miró a mi hija. De hecho, Miguel fue el ganador del Campeonato Mundial de Guitarra Sub-18. Fue bastante famoso como un guitarrista genio. ¿Qué? Mi hija me miró con los ojos muy abiertos. Eso llevó a ofertas de varias agencias. Chris y Miguel tuvieron una gran pelea por celos. Chris, al escuchar esto, también dijo: si era realmente un niño en ese entonces, lo siento mucho. No creo que me estaba emocionando un poco también. Lo siento mucho, nos dijimos mutuamente y brindamos de nuevo. David le explicaba a mi hija que nos observaba. Mi hija, finalmente entendiendo, me miraba. Probablemente quería una respuesta a la pregunta que acababa de hacer. No es que te lo estuviera ocultando, Sofía. Estaba disfrutando de mi vida actual y no tenía remordimientos. Mi hija no parecía convencida por mis palabras. ¿Cómo puedo hacerla entender? Mientras pensaba, Chris me dijo: pero todavía me encanta tu guitarra. No volverás a tocar. Sus ojos eran muy serios. Recibir una invitación del vocalista de una banda popular en ese momento hacía imposible no estar feliz. Pero ya sé que nuestros caminos eran diferentes. Gracias por decir eso, pero tocar hoy lo dejó claro. Lo que tus canciones necesitan ahora es la guitarra tocada por tus miembros actuales. Dijiste que su forma de tocar es similar a la mía, pero creo que es similar pero diferente. No puedo ser miembro de tu banda. Chris pareció aceptar mis palabras. Bueno, es verdad, supongo, dijo Chris, y se rió mirando al guitarrista. Además, soy muy feliz como padre ahora. No quiero nada más que eso. En aquel entonces, incluso los ojeadores de agencias venían a mi casa. Era duro. No quiero ese tipo de vida. Y cuando expresé mis verdaderos sentimientos, tanto Chris como David se rieron. Pero estaba realmente feliz de verlos a los dos de nuevo. Estoy agradecido a Sofía por querer venir aquí. Miré a mi hija con una sonrisa, pero ella tenía una expresión como si quisiera decir algo. Quizás mi hija aún no entendía que la mediocridad era felicidad. Pero seguro que llegará el día en que mis sentimientos lleguen a mi hija.
Después de eso regresé a casa. Incluso en el viaje de regreso en el tren de alta velocidad, mi hija no me habló. No sabía por qué. Me pregunté si estaba mal ocultarlo, pero sinceramente pensé que era algo tan pequeño. La adolescencia es difícil. Sin embargo, después de regresar a casa, estaba hablando felizmente con mi esposa sobre los recuerdos del viaje. Felizmente le dijo a mi esposa que era guitarrista y que actuaba en el escenario. Parecía que no estaba disgustada después de todo. Es una hija en una edad difícil. Quizás poder preocuparse así es en cierto modo algo feliz. Al final, el viaje al festival de verano con todos sus altibajos siguió siendo un buen recuerdo. Unos meses después, un día al regresar del trabajo, mi esposa me dijo: hablando de eso, Sofía dijo que solicitó una audición organizada por Chris. Él era tu amigo, ¿verdad? Sofía lo hizo. Me sorprendí. Sin una palabra de consulta, Sofía había solicitado una audición para una banda menor de 18 años organizada por Chris. Le pregunté a mi hija cuando regresó de la escuela. Parecía que hoy llegaba tarde de nuevo debido a los ensayos de la banda. Sofía, solicitaste la audición, sí. ¿Por qué? ¿Puedes tocar música en la secundaria o la universidad? ¿Estás apuntando a ser profesional? Mi hija asintió ante mis palabras y luego comenzó a hablar. Siempre me ha encantado la música, y creo que la he disfrutado a mi manera, pero encontré un nuevo sueño. Un sueño. Cuando le pregunté de nuevo, mi hija sonrió. Quería cumplir el otro sueño que papá quería lograr. Me quedé atónito. Nunca imaginé que mi hija estuviera pensando algo así. No creo que haya ninguna línea en la que digas que eres feliz como mi padre, pero papá, en el escenario, parecía verdaderamente feliz y vivo. Pensé que estar en el escenario, seguir estando en el escenario, también era el sueño de papá. Me apreté los ojos. Parecía que la razón por la que mi hija estaba callada en el camino de regreso del festival de verano era que había estado pensando en esto todo el tiempo. Mi esposa y yo decidimos apoyar a nuestra hija. Por supuesto, las audiciones se basan en la habilidad. Incluso si el organizador es mi amigo, las selecciones iniciales y secundarias probablemente serán realizadas por personal y personal de la agencia. No puedes pasar con una actitud a medias. Le enseñé mis habilidades a mi hija. Cada vez que le enseñaba algo, sus ojos brillaban. Se regocijaba inocentemente diciendo: «También existe esa técnica». Y decía de nuevo: «Papá es realmente increíble». Gracias a eso, el tiempo que pasé con mi hija aumentó enormemente, y sentí que nos volvimos aún más cercanos. Mi hija aprobó la audición. Cuando conoció a Chris en el jurado final, Chris aparentemente estaba más sorprendido. Los 4 miembros, que consistían en un vocalista, un guitarrista, un bajista y un batería, fueron seleccionados y la banda debutó. Se permitió a los padres observar su primer ensayo y mi esposa y yo fuimos a ver con emoción. Era la primera vez que mi hija conocía a los miembros. Parecía nerviosa con las cámaras de televisión alrededor, pero una vez que comenzó la actuación, todos comenzaron a animarse. Mi esposa y yo nos miramos y sonreímos. Miguel. Después de un rato me di la vuelta al oír que me llamaban. El padre del bajista me llamó. ¿Qué no puede ser? Sí, él era el antiguo bajista de cuando estaba en una banda con Chris y David. Realmente eres tú. Ha pasado mucho tiempo. Nos sorprendió vernos de nuevo después de tanto tiempo, pero estábamos felices. Es un destino extraño que los hijos de antiguos compañeros de banda terminen tocando juntos. Y así, nuestros sueños se transmitieron a nuestros hijos. Mi hija se graduó de la secundaria. Había aprobado la audición y su debut estaba fijado, pero sus antiguos compañeros de banda estaban muy felices por ella y la apoyaron. Estaba preocupado por mis propias experiencias, pero ella debió haber sido bendecida con muy buenos amigos. Por supuesto, una relación en la que podíamos chocar emocionalmente como la nuestra no estaba mal tampoco. Después de graduarse de la secundaria, mi hija se mudó para llevar a cabo sus actividades con seriedad. La banda estaba ocupada y rara vez venía a casa. Parecía que había llegado un mensaje antes diciendo que hoy tiene una grabación de televisión.
La banda a la que pertenece Sofía se volverá tan popular que viajará por el mundo. También se celebró una gira nacional que serviría como trampolín para ello. Chris, el ex vocalista y productor de esta banda. David, el ex baterista y miembro del personal de la agencia. Roberto, el ex bajista y padre del bajista, y yo, el ex guitarrista y padre de la guitarrista. Los 4 nos alineamos y vimos el primer concierto de esa gira. Es un destino extraño. Los 4 que una vez estuvimos juntos en el escenario, ahora observamos a los 4 en el escenario, con los niños cantando felizmente allí y las sonrisas radiantes del público. Era imposible no sentir esperanza por este mundo que avanza constantemente hacia el futuro.